y analicemos las estructuras y las patologías. Entonces, el día de hoy vamos a platicar acerca del ultrasonido pulmonar. Es algo que necesitamos que todos estemos capacitados, por eso vamos a empezar a hacer la teoría y poco a poco a familiarizarnos con este importante estudio. Entonces, alguien que me pueda decir para qué se imaginan que utilizamos el ultrasonido pulmonar actualmente en recién nacidos. Pues tal vez, doctor, nos podría ayudar si estamos sospechando de un paciente que tenga derrame pleural o quizás si en la radiografía vemos alguna radiopacidad, ver si es una neumonía o ver si a lo mejor alguna malformación congénita o incluso valorar la movilidad del diafragma. Exactamente. Entonces tiene muchas utilidades y ya actualmente con los estudios que se han realizado, pues ya tiene ciertos grados de evidencia. Entonces, las patologías neonatales que tienen calidad de evidencia que ven aquí ya están bien estudiadas y el ultrasonido pulmonar actualmente ya tiene criterios específicos para el manejo, diagnóstico y seguimiento de estas patologías, como lo son el déficit de surfactante, la retención del líquido pulmonar, neumonías, síndromes de dificultad respiratoria aguda de cualquier tipo, generalmente infeccioso, neumotórax, derrames, edema pulmonar de cualquier origen, atelectasias, como las principales patologías dentro de los recién nacidos con cierta calidad de evidencia. Algunas tienen más, algunas tienen menos, algunas continúan en estudio, pero en general ya actualmente tenemos más conocimiento y muchos más criterios para utilizar el ultrasonido en estas patologías. Y pues el ultrasonido, como ustedes saben, es una estrategia de diagnóstico que es a la cabecera del paciente y que se han hecho algunos estudios en comparación con radiografías y algunos otros estudios de imagen y se ha visto que en comparación a las radiografías disminuye el uso de estas en un 50 o 70%, pues, lo que significa que sometemos a menos radiación a estos recién nacidos en casi un tercio del total de si no se hiciera ultrasonido. Entonces los principios son 7 que están bien definidos por el doctor Raimondi, que es como uno de los pioneros en el ultrasonido de los recién nacidos es que el ultrasonido pulmonar tiene que ser simple, es decir, que los términos que ahorita les voy a platicar son términos pues realmente sencillos, evitamos en la manera de lo posible términos complejos, los signos que vamos a ver en más adelante son signos pues útiles y que se han tratado de equiparar a lo más práctico que nos sirva para utilizarlo de una mejor manera el ultrasonido, además que el equipo es realmente muy sencillo de utilizar, no hay tantas maniobras a diferencia de un ecocardiograma funcional en donde sí requerimos cierto entrenamiento específico, sobre todo para la función y la evaluación de la función del corazón, en este caso para el pulmón, realmente solo estamos viendo la estructura de la línea pleural y todo lo demás son artefactos, de ahí que el pulmón está con aire y líquido mezclados y por lo tanto sigue los principios de gravedad, es muy importante que lo sepamos. Además, pues el pulmón tiene que tener un protocolo estandarizado de evaluación porque es uno de los órganos más grandes que tenemos en el cuerpo y por lo tanto implica tener una estandarización un poco mayor para poder evaluarlo de forma adecuada completo en el ultrasonido pulmonar. Y todos los signos derivan de la línea pleural, era lo que les decía. Son artefactos que dependiendo de la línea pleural, van a darnos una idea de qué tan bien está o qué tan mal está el pulmón y qué patologías probables puede tener si es que algo de estos artefactos cambia. Y solo en pocas ocasiones, en ciertas patologías, estamos viendo al pulmón como víscera en tiempo real. Y la mayoría de las ocasiones, si hay una interfase aire-líquido adecuada, rara vez vamos a ver el pulmón como víscera, sino que vamos a estar viendo la línea pleural y todos los artefactos que derivan de esa línea pleural. Es un estudio dinámico en donde estamos tomando videos de prácticamente 6 segundos, son cortitos los videos y nos ayudan para evaluar ciertas cosas que ahorita vamos a analizar.
Y el modo que utilizamos es el modo M también en algunas ocasiones. La mayoría de las alteraciones agudas afectan a la línea pleural, es decir, cualquier patología del pulmón generalmente afecta a la línea pleural, por eso es que tiene la utilidad de este ultrasonido, porque es lo que estamos viendo, prácticamente la línea pleural y todos los artefactos que derivan de esta. Entonces, las bases ecocardiográficas de este estudio son muy similares a las que ya hemos estado viendo con el ultrasonido transfontanelar y el ecocardiograma. Vamos a hablar el mismo idioma. Ecogenicidad es lo que utiliza todos los tipos de ultrasonido y este no es distinto. Lo único es que sí va a depender de ciertas cosas. La interfase aire y líquido del pulmón hace que las cosas se vean distintas. El hueso sigue siendo blanco, sigue siendo hiperecogénico. El aire se ve blanco en esta línea pleural y su artefacto. Y los tejidos tienden a hacerse más grises. Mientras más aireado sea un pulmón, como ven en esta imagen, pues más eh, tendencia a la línea pleural que se vea un poco más blanca. Ven cómo esta es la línea pleural, ahorita la vamos a analizar. Y mientras menos aireación tenga un pulmón, se va haciendo una escala de grises mucho, mucho más marcada. Vean cómo el pulmón blanco, que es característico del SDR, tiende a tener menos aire y más colapso y por eso es que se ve blanco. Entonces, mientras más colapso y menos aireación tenga un pulmón, pues vamos a ir teniendo ciertos artefactos que ahorita vamos a ir analizando. Entonces, la escala de aireación es muy útil para ver qué ecogenicidad tiene el pulmón en los artefactos y línea pleural que vamos a ir analizando. Entonces, como les decía, los modos que utilizamos de este ultrasonido pulmonar son dos, el 2D y el modo M. Entonces vamos a platicar ahorita acerca de la anatomía, las áreas a evaluar y los artefactos que interpretamos y después esto lo vamos a aplicar a ciertas patologías. Bueno, como saben, pues el pulmón derecho tiene tres lóbulos, el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos. Esta es la disposición de esos lóbulos en la vista anterior y en la vista posterior. Vean cómo en un corte transversal, vean cómo la disposición de los lóbulos en un pulmón derecho, pues es que tienden a ustedes ver más anterior, pues los lóbulos medios y superior más que el inferior. Vean como en una vista anterior pues están viendo una colita del lóbulo inferior del pulmón derecho, pero vean como en la vista posterior prácticamente lo que más ven es el lóbulo inferior derecho más el lóbulo superior y una pues muesquita del lóbulo medio. Y eso es muy importante que se lo visualicen así en 3D porque eso nos ayuda para cuando estemos evaluando en el ultrasonido pulmonar veamos qué lóbulos está o en qué lóbulos están localizadas las distintas patologías, porque hay unas que son homogéneas y otras heterogéneas, entonces algunas afectan a todos los lóbulos, otras solo a unos. Entonces la evaluación que hagamos de estos lóbulos de cada pulmón nos ayuda a ver en dónde está localizada la patología. Las zonas o áreas a evaluar, pues son varias. Como el pulmón es el órgano de los más grandes que tenemos que evaluarlo sistemáticamente. Entonces lo evaluamos de esta forma. El tórax se divide en anterior y posterior y vamos a hacer unas líneas imaginarias al lado del esternón. Vean cómo este número uno es líneas imaginarias que van justo al lado del esternón y después la línea axilar anterior. Esta línea axilar anterior bilateral nos hace que tengamos una zona a evaluar, que es justo esta zona que está entre la línea uno y la línea 2, entre la línea paraesternal y la línea axilar anterior, es la primera área a evaluar. Entre las dos líneas axilares, anterior y posterior, es la zona a evaluar lateral. Entonces, zona a evaluar anterior, entre la línea paraesternal y la línea axilar anterior. La zona lateral es la segunda zona. Y en la posterior vamos a obtener las paravertebrales, que son las cuatro, y en límite con la axilar posterior. Entonces, esta es nuestra área a evaluar posterior, entre la línea paravertebral y la línea axilar posterior, las porciones laterales entre las dos líneas axilares anterior y posterior, y el tórax anterior entre la línea paraesternal y la línea axilar anterior. Esto es sistemático porque tenemos que hacer un barrido tanto longitudinal y a veces transversal de todas estas zonas para identificar la localización en de los distintos lóbulos que les acabo de mencionar de las patologías. Porque también evaluamos y hacemos escalas cuantitativas o semi-cuantitativas que ayudan a dar scores y tenemos que evaluar
cada área para darle cierto puntaje y sacar el score que la patología merita para saber si requiere cierta intervención, como por ejemplo aplicar SDR, aplicar surfactante en el SDR. Entonces, es muy importante que respeten la posición del paciente. Hay muchos estudios ya que no es necesario evaluar tanto la parte anterior como la parte posterior de forma rutinaria a todos los bebés. La mayoría de nuestros bebés están en una posición supina. Entonces, en esos casos, la mayoría de las ocasiones tenemos que evaluar solo la porción anterior y la porción lateral. Entonces, solo en casos especiales, como por ejemplo si el paciente lo encontramos en prono, pues podemos evaluar esas áreas posteriores específicamente. No es indispensable voltearlo para evaluar las anteriores. Y solo en caso de sospecha de consolidaciones, que vamos a ver más adelante, en esos casos sí es importante evaluar tanto lo anterior como lo posterior, solo en casos de consolidación, no sospechas de esta. Entonces, como lo más habitual que vamos a estar evaluando va a ser la porción anterior y lateral, en total vamos a evaluar 6 áreas en orden. Generalmente empezamos con el pulmón derecho y vamos a dividir estas zonas que ya habíamos platicado que son el esternón o las paraesternal, axilar anterior, axilar posterior y las vamos a dividir en dos a partir de la línea imaginaria de la línea mamaria. Entonces tenemos una zona superior derecha, anterior, superior inferior derecha de la porción anterior y lateral, que sería la 3. Luego pasamos al otro pulmón, el izquierdo, la parte superior izquierda anterior, la parte inferior izquierda y la lateral. Entonces, en total tenemos estas 6 zonas a evaluar sistemáticamente. Estas zonas derechas, que son 3, superior, inferior y lateral, y luego pasamos al lado izquierdo del bebé, superior, inferior y lateral. Entonces, vean aquí, para evaluar la lateral siempre es importante que elevemos las extremidades superiores del recién nacido. Entonces, como ustedes saben, pues hay ciertos cortes que tenemos que hacer. Aquí solo son dos, longitudinal y transversal. El transductor en el longitudinal lo vamos a poner la muesquita hacia arriba. Esto nos va a hacer que veamos una imagen como la que vemos aquí abajo, en donde lo que está a la derecha de la pantalla corresponde a lo que se encuentra en la cabeza del paciente y lo que está a la izquierda de la pantalla corresponde a las piernas. Entonces, esta imagen que estamos viendo en este corte longitudinal, lo que está del lado derecho, que es esto de aquí, corresponde a la cabeza o lo que está más hacia los lóbulos superiores. Y lo que está acá corresponde a lo que está más hacia los lóbulos inferiores, hacia las piernas del paciente. Para el corte transversal, generalmente la muesquita la colocamos o la dirigimos hacia el corazón o hacia el hígado. Generalmente en los cortes anteriores dirigimos la muesca hacia la derecha, es decir, hacia el hígado del paciente. Y en los cortes posteriores la dirigimos la muesquita hacia la izquierda, es decir, hacia el corazón del paciente. ¿Y qué vamos a estar viendo ahí? Pues no vamos a estar viendo las costillas porque nos vamos a estar colocando justo en el espacio intercostal, a diferencia del corte longitudinal en donde sí estamos cortando de forma longitudinal las costillas, que son estas estructuras que se ven aquí. A diferencia del corte transversal, donde estamos colocados en un espacio intercostal, lo que vemos es esta zona que está central, que es el esternón. Aquí vemos el esternón y todo el espacio intercostal y todo lo que deriva debajo de la línea pleural, que es esto que brilla. Y en los cortes posteriores, que la muesquita va hacia la izquierda, lo que estamos viendo es la vértebra. Vemos una parte de la vértebra en los dos cortes y todo el espacio intercostal sin costillas. Es muy importante que sepan que hay ciertos transductores, como ven este es un transductor supersónico en donde tiene una mayor calidad de las imágenes. Generalmente el transductor recomendado es aquel que tiene una frecuencia por arriba de 8 MHz. Entonces podemos tener lineales, generalmente son los que utilizamos lineales o suprasónicos. Y el más recomendado es nada más que no está tan disponible en muchos lugares.
Entonces vamos a empezar con las estructuras que vamos a analizar. Entonces este es un corte longitudinal. Recuerden, para el longitudinal la muesquita va hacia la cabeza. Lo que vamos a estar viendo de arriba abajo. Entonces de arriba está la piel, luego vienen los músculos, bueno, tejido celular subcutáneo por debajo de la piel, los músculos del tórax y esta cosa que brilla aquí, que son como puentecitos, son las costillas. Entonces esto es costilla, costilla, costilla. Y la costilla genera una sombra acústica. Entonces, la sombra acústica que está debajo de las costillas en el corte longitudinal no se ve por ejemplo, en recién nacidos prematuros es difícil que se vea la sombra acústica, sobre todo en los cortes o en las vistas anteriores. Pero en las vistas posteriores siempre se ve la sombra acústica. Y en recién nacidos de término, en vistas anteriores tiende así a ver eh, sombra acústica. ¿Esto por qué? Por la misma osificación tiene un bebé prematuro. Debajo de estos músculos y de estas costillas vemos la línea pleural, que es la estructura más importante que vamos a estar analizando en todas las imágenes que vamos a ver más adelante. Entonces esta es la línea pleural. Vean cómo tiene un cierto grosor. Es normal que el grosor sea menor de 1 milímetro y se considera engrosada cuando está más de 1 milímetro o incluso más de 0,5 milímetros. En algunas patologías como SDR-SAM y displasia se encuentra esta línea pleural engrosada más de 1 milímetro. Por debajo de la línea pleural existen varios artefactos que vamos a estar analizando. Entonces, como reflejo de esta línea pleural aparecen varias líneas que se van perdiendo con el transcurso del transductor. A estas líneas que son prácticamente equidistantes de la línea pleural se llaman líneas A. Y a esto es de los artefactos más importantes a evaluar. Esto es lo normal, un pulmón normal sin patología y con buena aireación, es decir, 100% de aireación, tienen que verse estas cosas, la línea pleural, cómo van pasando los ecos a través de la línea pleural y cómo van apareciendo estas líneas A que hablan de aireación, por eso son líneas A de aireación. En el ultrasonido pulmonar hay el ABCD de él. Entonces ahorita vamos a ir analizando cada una de las letras, pero el A corresponde a las líneas A. En un corte transversal les platicaba que tienen que colocar el transductor en una posición de 90 grados y en el espacio intercostal en el que se encuentren. Entonces lo que van a estar viendo era lo que les platicaba, o el esternón o las vértebras, dependiendo del corte si es anterior o posterior. Entonces aquí no ven costillas, se ve siempre en los posteriores la sombra acústica y en los anteriores generalmente no hay sombra acústica. Muy bien. Entonces, es muy importante también que identifiquen muchos de los signos que vamos a platicar, porque son característicos del ultrasonido pulmonar. Entonces, en este tórax anterior está el signo del murciélago. Como ven aquí, esta imagen representativa de un murciélago hace que haya como una pequeña muesca entre la cabeza y sus alas, y se le dio este nombre a este signo representando las costillas o la distancia entre las costillas y la línea pleural. Entonces es mucho más característico en las imágenes del tórax posterior, donde siempre hay sombra acústica, porque ahí sí se evidencia esa imagen muy parecida a la del signo del murciélago. El signo del murciélago se le denominó de esta forma porque los murciélagos se comunican o ven o se transportan a través de ecos, entonces dándole representación a este signo, se decidió que fuera el murciélago uno de los más característicos de este signo a nivel de la línea pleural, que es la estructura más importante de un ultrasonido pulmonar. Un pulmón normal debe tener entonces un signo de murciélago positivo, la línea pleural de un adecuado grosor, tiene que haber estas líneas A que vemos por debajo de la línea pleural y debe existir el signo de bambú, que es precisamente estas líneas A que vemos debajo de la línea pleural, que están equidistantes y que dieran una imagen representativa como lo puse aquí, como si fuera un bambú o bambús apilados. Entonces a eso se le conoce como el signo de bambú, que habla de que un pulmón está bien aireado, que hay bastantes líneas A y que son equidistantes. Entonces habla de que la interfase aire líquido en ese
pulmón pues está de forma adecuada y tiende más a la aireación, casi el 100%. Otra cosa muy importante de un pulmón normal es que debe existir deslizamiento pulmonar. A este deslizamiento pulmonar se le conoce como signo de la playa. El signo de la playa, o también llamado de orilla del mar, es algo normal. Y esto deriva de la misma línea pleural. Entonces vean cómo aquí está la línea pleural, si salen de ella varias líneas A. Y si ustedes ponen el modo M, vean cómo esta línea es del modo M, que ustedes lo ponen en el ultrasonido, las líneas que aparecen ahí reflejan o se asemejan a a una playa. Vean cómo aquí representativamente están las olas del mar y la arena. Entonces se ve como lo que está en división de las olas y la arena corresponde a la línea pleural y lo que está por arriba y por abajo tiende a una morfología un poco sinusoide. Entonces como si fueran olas y como si fuera arena. Entonces a eso se le conoce como el signo de la playa positivo o de la orilla de mar. A diferencia de cuando no existe eso, vean como todas estas líneas de esta imagen no están totalmente como se ven aquí. Se ven un poco más definidas y se ven un poco más engrosadas y son equidistantes. Entonces a esto se le conoce como signo de código de barras o de la estratosfera, que es anormal, y que esto refleja que hay, por ejemplo, un neumotórax. Entonces, cuando no se mueven, cuando no hay deslizamiento pleural y además le hacen un modo M y se ve un signo como el que ven aquí abajo, como de código de barras, eso es indicativo de que el paciente puede tener un neumotórax. Entonces, siempre debe haber un deslizamiento pleural y si no existe deslizamiento pleural, puede ser que haya un neumotórax si es que corroboran que hay un código de barras en el modo M, además de otros datos asociados a un neumotórax que más adelante vamos a platicar. Entonces vean cómo esto es un deslizamiento pleural adecuado. Entonces aquí que estamos viendo cómo durante la inspiración y la expiración de un recién nacido se están moviendo como en forma de ola las líneas A que refleja la línea pleural. Entonces, de forma continua, están moviéndose en forma de vaivén estas líneas A en reflejo de la línea pleural. Y si ustedes hacen un modo M, verían esta imagen parecida a la que están observando. Se ve la línea pleural, por arriba se ven unas formas sinusoides, como si fueran arenosas, no muy definidas a como la que les enseñé previamente, que no se ven arenosas, sino que se ven muy rectas y equidistantes a, a diferencia del código de barras. Entonces vamos a ir analizando. Entonces, alguien que me pueda decir a qué corresponde este número uno de la imagen de un pulmón normal. Ahorita vemos todas las estructuras de un ultrasonido pulmonar de un pulmón normal que tenemos que evaluar. Entonces, el uno, ¿qué podría ser? Esto de aquí. ¿Serían el músculo y los tejidos blandos? O sea, Exacto. bueno, Entonces, de la de pared. arriba abajo está la piel, el tejido celular subcutáneo y el músculo. Entonces, después se encuentran los espacios intercostales y aparece este número 2, que ¿qué podrá ser? La costilla. La Costilla. costilla, muy bien. Después está esto que brilla, que es uno de los más importantes datos, que es La pleura. la línea La pleural. línea Entonces, pleural. exacto, la línea pleural. El 4 que podrá ser, que está justo aquí. Las líneas A. Las líneas A, exacto. Esto que viene de abajo de la costilla, Sombra Acústica. la sombra acústica, ¿ok? Y entonces esto que viene acá, que es el signo del murciélago, que es algo representativo de las costillas, ambas costillas, y la línea pleural, que forma como si fuera la cabeza del murciélago con sus dos alas. Entonces eso es un signo del murciélago positivo. Y esto que está acá, ¿qué podrá ser? El movimiento normal El deslizamiento pleural o el signo de la playa. Entonces, estos 7 puntos son cosas que tenemos que tener de memoria porque eso ejemplifican a un pulmón normal. Si algo de esto cambia, si algo de esto se borra, si algo de esto no lo vemos, si algo de esto se altera, pues ya no es un pulmón normal y tiene patología y de ahí vamos a ir avanzando para
las distintas patologías. Entonces, esto es el A del ABCD del ultrasonido pulmonar. Entonces, vamos con las cosas que no son normales. A partir de aquí, todo lo que agreguemos ya no es normal, son patologías. Entonces, las líneas B hablan de pérdida de la aireación. Entonces, a diferencia de las líneas A, que era pues representativo del 100% de aireación, las líneas B hablan de que se está perdiendo la aireación, es decir, que hay cierto colapso, cierta líquido que no está permitiendo que la línea pleural y las líneas A se mantengan de una forma adecuada, y aparecen estos reflejos de la línea pleural como si fueran luces que caen hasta abajo. Entonces, las líneas B tienen que tener ciertas características. Entonces, vean cómo las costillas y la línea pleural generan una imagen ecolucente, ecogénica, que baja desde la línea pleural hasta el final de la imagen de ultrasonido que nosotros tenemos. Entonces, tiene que tener al menos unos criterios para definir una línea B. Entonces, es aquella línea ecogénica, es decir, blanca, que se extiende a lo largo de la pantalla sin límite. Vean cómo estas líneas ecogénicas que vienen de la línea pleural van bajando y llegan casi hasta el final. A diferencia de unas pequeñas que ahorita vamos a analizar, las que son grandes, largas y algunas gruesas, esas son o pueden ser consideradas como líneas B. Otro criterio es que se cruzan y pueden ocultar las líneas A. Cuando son muchas líneas A, muchas líneas B, perdón, vean cómo ocultan o dificultan la visualización de las líneas A que están justo al fondo. ¿Se acuerdan cómo estaba el otro pulmón que no tenía problema de aireación? Este sí tiene problema de aireación, porque casi lo que más llama la atención de este pequeño video es que vemos muchas líneas ecogénicas que bajan y que dificulta que podamos ver. O sea, si apenas se ve borrosito las líneas A que están por detrás. Entonces se cruzan y dificultan o ocultan las líneas A. Otro criterio para las líneas B es que se mueven con el deslizamiento pleural. Entonces vean cómo aquí se está moviendo el bebé, está inspirando y expirando, y estas líneas B se mueven, llegan hasta abajo y también se mueven con el movimiento de la misma línea pleural. Entonces parece que son como pequeñas lucecillas destellantes que bajan hasta el final de la visualización. Y más de 3 líneas B corresponden o integran el síndrome intersticial, que ahorita vamos a platicar en qué patología se presenta. Y su presencia descarta neumotórax. Ya vimos que para el neumotórax el deslizamiento pleural es muy importante. Entonces, aquel bebé que no tiene deslizamiento pleural puede ser sospechoso de un neumotórax. Y si además no vemos líneas B, probablemente es fácil decir que pudiera tener un neumotórax. Pero si vemos alguna línea B, ya por default descartamos el neumotórax. Entonces, si no tiene deslizamiento pleural, pero vemos ahí alguna línea B con estas 3 características que les acabo de mencionar, descartamos el diagnóstico de neumotórax. Entonces, un bebé con sospecha de neumotórax no tendría deslizamiento pleural y no debería tener ninguna línea B. Entonces, las 3 características de la línea B las repasamos. Es aquella línea ecogénica que sí se origina de la línea pleural y baja y se extiende hasta el final de la pantalla. Se cruzan y pueden ocultar o dificultar la visión de las líneas A y se mueven con el deslizamiento pleural o pulmonar. Entonces, hay 2 tipos de líneas B, las compactas y las no compactas. Las no compactas son estas que ven en el video, son pequeñas en grosor, son realmente equidistantes, algunas un poquito más gruesas que otras, pero no pasan de más de 0.5 milímetros. A diferencia de estas que ven acá, que sí son grandes y algunas de ellas se juntan y dan una imagen como si fuera una línea B muy grande. O sea, aquí podríamos imaginarnos que es una línea B muy grande, pero son realmente que están coalesciendo esas líneas B y dan una imagen de pulmón blanco, que es la imagen característica del SDR. Entonces, el síndrome intersticial, que son 3 líneas B o más, son características de una taquipnea transitoria del recién nacido. Ahorita vamos a ver los demás criterios para esta patología.
Y las líneas B que coalescen o que son compactas dan una imagen de pulmón blanco y es uno de los criterios del SDR. Entonces, algo a diferenciar es que hay unas líneas pequeñas, que eran las que les mencionaba, que no cumplen esos 3 criterios de las líneas B y que derivan igual de la línea pleural. Entonces, a esas pequeñas líneas se le conocen como línea Z o también conocidas como el signo de la cola de cometa. Entonces, recordando, ¿cuáles serían las 3 características de las líneas B? ¿Alguien que me pueda decir? Se originan de la línea pulmonar. De De la la línea línea pleural. 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 Exacto, se originan Atraviesan de la casi línea. hasta la profundidad. Exacto, se extienden a lo largo de la pantalla hasta lograr llegar al final, a diferencia de las líneas Z que solo llegan aquí. Son pequeños destellos que son insignificantes y que no tienen relevancia clínica. Entonces, es importante diferenciar líneas B de líneas Z, porque las líneas Z no representan ninguna patología. Pueden estar o pueden no estar y no nos afecta nada, pero las líneas B habla que hay menos aireación y que probablemente hay líquido o hay consolidación o hay colapso y esas sí las tenemos que definir. ¿Cuál sería el otro criterio? Que puede borrar las Dificulta líneas A. la visualización. Entonces borran o dificulta que veamos las líneas A. Vean como en este video al fondo parece que hay líneas A, pero no las alcanzamos a ver tan definidas como en un pulmón normal. Y el tercer criterio es que se mueven con el deslizamiento pulmonar o pleural. Ok. Entonces, el C del ABCD del ultrasonido pulmonar es la consolidación. A esto se le conoce como un pulmón hepatizado. ¿Por qué hepatizado? Porque asemeja al hígado. Vean cómo en esta imagen la ecogenicidad del hígado se parece mucho a la ecogenicidad que sí estamos viendo del pulmón. Entonces, aquí ya habla de que hay una aireación mucho menor a lo que estábamos viendo en un pulmón normal, en donde sí había líneas A, en el pulmón más o menos aireado, que era en donde veíamos las líneas B, y aquí esas líneas B cualecieron, tanto así que generaron una consolidación o condensación importante y se asemeja a esta ecogenicidad al hígado, por eso se le conoce como pulmón hepatizado. Entonces, la consolidación tiene igual ciertos criterios. La línea pleural se pierde, se desgarra o se rompe. Y a esto se le conoce como el signo de la disrupción. Vean cómo esta línea pleural, aquí se alcanza a ver muy claro, como esta línea pleural sí se alcanza a ver en esta zona. Esto recuerden, esto es un corte longitudinal, entonces esto corresponde a la cabeza A ver. o al pulmón superior y esto corresponde a lo que está más cercano a lo inferior, hacia las piernitas. Entonces, en el lóbulo superior de este corte longitudinal sí se alcanza a ver un poco de la línea pleural y algunas líneas A. Ajá. Pero en este de aquí la línea pleural se ve disruptiva o se ve un poco más borrosa. Entonces a esto se le conoce como el signo de la disrupción. Y por debajo, vean cómo las líneas A se pierden, las líneas A desaparecen. Entonces esta zona es una zona de consolidación y lo puse precisamente en este video para comparar con algo un poquito que está en progreso, algo que no está tan consolidado como es esta zona de la cabeza del lóbulo superior. Otra cosa importante, pues, es que se ve esta zona como si fuera de una ecogenicidad parecida al hígado. Entonces se conoce como un pulmón hepatizado, que a veces, cuando es una consolidación muy importante, tiene márgenes desiguales y a veces en forma de cuña. Entonces esto ya es una consolidación un poco más organizada, en donde de plano se perdió la línea pleural y lo que está debajo de esta zona son coalescencias de colapso y tiende a haber una imagen como en cuña. Ven cómo está la imagen en cuña. Dentro de ellas aparecen broncogramas. Los broncogramas pueden ser aéreos o fluidos. ¿A qué me refiero con esto? Es que puede haber aire o puede haber colapso. El broncograma aéreo fluido es distinto. Vean cómo lo que está brillando, estas cositas ecogénicas, corresponderían al broncograma aéreo. Estas flechas están precisamente señalando el broncograma aéreo. Y vean cómo lo que está un poco menos ecogénico, es decir, tendiendo a lo hipogénico, son broncogramas fluidos.
Entonces, en esta imagen de acá, que está totalmente hepatizada, vemos dentro, en su interior, broncogramas fluidos, estas cosas un poquito hipocogénicas, y broncogramas aéreos. Entonces, esto es un pulmón o una consolidación en cuña en donde se perdió se hizo el signo de la disrupción de la línea pleural. Definitivamente no vemos ninguna línea A y vemos en su interior hepatización similar a la del hígado y además broncogramas aéreos y fluidos. Y otra cosa importante es que vemos un signo que se llama pulso pulmonar. Entonces, el pulso pulmonar es que el tejido, ya no, si se dan cuenta, este pulmón está en inspiración y expiración. Entonces, definitivamente no hay desplazamiento pulmonar. Pero a pesar de que no hay desplazamiento pulmonar, el pulmón en esta zona pareciera que tiene pulso. Vean cómo incluso pareciera que late el pulmón. ¿Por qué? Porque precisamente está tan colapsado que se perdió la interfase aire-líquido y tiende más al colapso, y eso da la impresión que el pulmón en esa zona colapsada o consolidada tuviera un pulso. Entonces a eso se le conoce como pulso pulmonar. ¿En qué patologías aparece el pulso pulmonar dentro de consolidación? Pues en atelectasias, neumonías, hemorragia pulmonar y en síndrome de aspiración de meconio, que ahorita todas esas patologías están aislado, vamos a analizarlas en detalle. Y bueno, muchas veces la consolidación que pudiera estar asociada a neumonía en específico, pues puede tener asociada a un derrame pleural, que es esta imagen que ven aquí abajo, que ahorita vamos a analizar. Entonces, el D del ABCD de la ultrasonía pulmonar corresponde al derrame pleural. El derrame pleural, al igual que la consolidación, tiende a tener criterios. Entonces, aquí no vemos el signo del murciélago, porque vean cómo la línea pleural, no sé si ven es que no creo que no ven mi cursor, no sé por No, qué. doctor. Bueno, pero no se alcanza a ver el signo del murciélago y no, es que no sé por qué no se ve. ¿Ahí ven mi cursor? No. 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 Bueno, se alcanza a ver ahí como en el derrame pleural que se ve en la imagen de su lado, justo debajo del letrero de derrame pleural, cómo no se alcanza a ver el signo del murciélago. Si acaso brilla un poco la línea pleural, pero no del todo como lo habíamos visto previamente, no hay deslizamiento pleural y además aparece una imagen hipoecogénica que corresponde al derrame o al líquido que está dentro de las pleuras, que está característicamente delimitada por 4 paredes, y si le hace un modo M a esa zona, aparece el signo del sinusoide, que corresponde a que el pulmón que está debajo de ese líquido intrapleural da la imagen como si fueran olitas pequeñas y una imagen dentro que está hipoecogénica. Entonces a eso se le conoce como el signo del sinusoide en el modo M. Entonces, como ya les platiqué, el pulmón tiene que haber una aireación de casi el 100%, entonces lo normal es lo que ya habíamos platicado. ¿Qué es lo que vemos acá? A la izquierda de la pantalla es que vemos la línea pleural, abajito están las líneas A y debe haber deslizamiento pleural y además el signo del murciélago. Conforme va avanzando la pérdida de aireación, pues va habiendo modificación de esos artefactos normales a partir de la línea pleural. Entonces, cuando hay edema intersticial de leve a moderado o hasta severo, pues aparecen las líneas A, que tal vez al principio son no coalescentes o no compactas, después coalescen y hacen unas líneas compactas o imagen de pulmón blanco, y al final la pérdida de la aireación, es decir, casi el 0% de la aireación, hace que haya la consolidación, que ya analizamos previamente, o la hepatización del tejido pulmonar, que eso habla de que pues la aireación está totalmente baja.
Entonces, sabiendo estas imágenes y la evolución de la pérdida de la aireación, pues se han hecho varios puntajes. Entonces, aquí les muestro una escala semicuantitativa de los recién nacidos en su periodo de transición. Entonces, normalmente un bebé cuando nace, pues tiene su pulmón pues realmente colapsado y debe haber una aireación de ese pulmón conforme van pasando los minutos y horas de vida. Para que se dé una transición adecuada, la meta es que lleguemos a un porcentaje de aireación alto, es decir, que lleguemos a las imágenes normales del ultrasonido pulmonar, como lo ven aquí en el puntaje 3, encontramos todo lo normal que deberíamos ver en un ultrasonido. Las costillas, el signo del murciélago, la línea pleural, las líneas A, el deslizamiento pulmonar, el signo de la ola o de la playa. Eso es un puntaje 3. Entonces, estos puntajes se evalúan en las 6 zonas que les acabo de mencionar, en 3 en el lóbulo, 3 en el pulmón derecho y 3 en el pulmón izquierdo. Y mientras más puntaje tenga un recién nacido al término del periodo de transición o durante el periodo de transición, habla de que la transición se está llevando de una forma adecuada en cuanto al pulmón. Entonces, vean cómo al inicio se ven consolidaciones, por eso da un puntaje 0 a casi 1, después la imagen de pulmón blanco en el pulmón 1, después empieza a haber un poco de aireación y pues ya no se ven las líneas B consolidadas, sino ya se ven un poco no compactas, queda una imagen de líneas B no compactas en el puntaje 2 y ya hasta el final desaparecen las líneas B y se empiezan a ver las líneas A definidas a partir de la línea pleural. Entonces, estas escalas semicuantitativas nos ayudan para muchas cosas. En este ejemplo, pues es para la transición neonatal, pero hay muchas otras, como lo vamos a ir analizando en distintas patologías. Por ejemplo, para el SDR, pues mientras menos aireación tenga la patología sea más grave del pulmón, pues nos da cierto puntaje. Entonces, mientras más puntaje, pues es peor la aireación. Entonces, por ejemplo, esta es la escala semicuantitativa que utilizamos para SDR y para la administración de surfactante. Entonces, el 0 es un pulmón normal. Vean cómo ahí se ven las costillas, se ve la sombra acústica de las costillas, la línea pleural y sus líneas A. Si fuera en movimiento, pues se vería el deslizamiento pleural, el signo del murciélago. El 1, vean cómo ya aparecen algunas líneas B que alcanzan hasta abajo de la imagen, se empiezan a perder un poco las líneas A. Ya en el 2 ya se ve la imagen de pulmón blanco, esas líneas B cuáles hicieron. Y en el 3 ya empieza a ver datos de consolidación. Ahí vean cómo ese cuadrito da la imagen característica de la disrupción de la línea pleural. Abajo hay broncograma aéreo y fluido. Ven ahí como algunos puntitos blancos, algunos puntitos negros. Eso habla de broncograma aéreo y fluido. Consolidaciones subpleurales y definitivamente no hay un buen deslizamiento pulmonar. Entonces, cuando hay un score en esas 6 zonas que ya les mencioné de evaluar, con un puntaje de 8 en total, nos habla de que el bebé probablemente necesite administración de surfactante. Entonces lo vamos a ir analizando a detalle. Entonces, vamos ahora a hablar de los usos y criterios para cada patología, porque una vez entendiendo estos artefactos normales y anormales, tenemos que aplicarlo a las distintas patologías. Entonces, en el caso de... Se metió aquí una... Bueno, en este caso estamos viendo, no sé si ven mi cursor. No. No, todavía no. Está fijo donde dice white lung. Ajá. Ahí ya ven mi cursor. No, solo el que ya está en la imagen, como dice Fer.